Es Jueves de Misterio en Vaya Anoche en 11 Televisión, y para hablar de asuntos que tienen que ver con el misterio o de asuntos misteriosos siempre nos acompaña nuestro amigo José Antonio Echevarría, de la Asociación Amigos del Mundo. Hola José Antonio, buenas noches. Hola Inés, buenas noches. Un nuevo misterio. Un nuevo misterio. Un buque fantasma. Sí. Somos de tierra de la mar, Sí. de puertos de mar y de gente cuyas vivencias antes eran muy importantes en la mar, hoy han tenido menos importancia, pero la mar siempre la llevamos dentro de nuestra sangre. Hoy hablamos efectivamente del María Celeste. Es el llamado buque fantasma. En un tiempo fue una gran sorpresa para el capitán David Morgaus cuando uno de sus tripulantes de uno de esos barcos de vela le informa de que está viendo un barco en la lejanía que parecía que iba errante, es decir, de forma el no clásico aviso correcta. de capitán, veo un barco a lo lejos. Él vigía, avisa al capitán que está viendo un barco a lo lejos. Supuso entonces Morgaus que se trataba del María Celeste. Era un barco que partió el 5 de diciembre del año 1872, cuando se hace la mar, unos días antes del barco de Morgaus. Espera, ¿dónde? ¿Perdón? ¿Dónde? ¿En qué mar hablamos? Bueno, estamos hablando que sale de Nueva York. Vale. Y el vigía, como decíamos, hablaba de que parecía ese barco encontrarse a la deriva. Morgaus conocía este barco y conocía también a su capitán, porque eran buenos amigos. Aquel buque, como decíamos, había salido de Nueva York y 8 días antes que él pilotaba, que era un barco que se llamaba Gracia de Dios. En inglés era Dei Gratia. Bien, suponía que este barco ya tenía que haber llegado a Génova, que era donde tenía el destino, puesto que trasladaba alcohol. Sin embargo, en aquellos momentos, cuando ellos divisan y encuentran este barco, se encontraba a 400 millas al este de las Islas Azores. O sea, el María Celeste había salido 8 días antes. 8 días antes. Y en teoría ya tendría que haber llegado a Génova. Tendría que haber llegado a Génova, sin embargo, gracias de Dios, lo encuentra a la altura de las Azores, a 400 millas. Y aquí es donde comienza una de las historias, uno de los más famosos misterios de la historia naval, por no decir que era el más importante de los misterios de los buques fantasmas que han cautivado, lógicamente, como todos los misterios, a muchísima gente. Este misterio quizás no se hubiera conocido si no hubiera sido por un célebre escritor escocés llamado Arthur Conan, que hizo un artículo para un periódico de Escocia en aquellos momentos. Desde este momento, o sea, desde que se publica esta, vamos a llamarla tétrica historia, el misterio del María Celeste ha tenido una buena relación, como siempre y como todas las cosas, de leyendas. Algunas más ridículas, lógicamente, que otras, pero al fin y al cabo muchas leyendas. Escucha, hay un periodista que cuenta la historia y a partir de ahí... La historia más o menos real, ¿no? Y a partir de ahí todo el mundo empieza a ver el buque fantasma. Exactamente, como siempre. Bueno, mira qué poder tenemos los periodistas. Sí, hombre, claro. Hacen cambiar mucho la opinión, ¿eh? Sí. Bueno, hasta fechas bastante recientes no se hizo, diríamos, una investigación en profundidad de lo que había ocurrido en este barco. Una documentalista, Anna MacGregor, que había conocido esta historia, para hacer la investigación, usó métodos forenses que pudieron dar o dieron nuevas pistas sobre lo ocurrido en este buque fantasmal. Poco antes de conocer estas nuevas conclusiones, vamos a conocer un poquito qué eran realmente los hechos del María Celeste. Un poco la historia y lo que se supone que le pasó al buque.
Venga, vamos a verlo. Bien, el Mar y Celeste, que como que decimos, íbamos a ver un vídeo, calla. el Mar y Celeste era un bergantín norteamericano de 282 toneladas que había salido de Nueva York, como decíamos, el día 7 de noviembre, con una carga de 1.701 barriles de alcohol desnaturalizado, con destino, como habíamos dicho antes, a la ciudad italiana de Génova. Es decir, que el recorrido para aquellos tiempos era bestial. Estaba mandado por el capitán Benjamin Briggs, que era un hombre muy experimentado y era muy conocido en el mundo de la mar. Era de una moralidad, decían los investigadores, a prueba de bomba, porque tenía una férrea fe cristiana. Es decir, nunca se hubiera dudado de que Benjamín hubiera hecho algo dentro del barco que haría peligrar tanto al barco como a los tripulantes. Pero MacGregor visitó a su ciudad natal, que era Warrenham, en Massachusetts, y investigando a sus familiares y descendientes, lógicamente llegó a la conclusión de que efectivamente se confirmaba esa fe cristiana que tenía Benjamín, y por lo tanto se desecha cualquier anormalidad que se hubiera producido. Como ella hace una investigación rollo forense, o sea, como si fuese un caso policial, exacto. Ella lo primero que desecha es que hubiese estado metido en algún lío de contrabando o algo ilegal, ¿no? Así es. Vale. La tripulación de este bergantín también era muy seleccionada. Se había preocupado el propio Briggs, Benjamín, de elegir. Y había el primer oficial se llamaba Albert Heath Richardson, el segundo oficial Andrew Hillig, y el sobrecargo era Edward William Head. Y luego tenía 4 marineros que eran alemanes, que también eran muy profesionales. Por lo tanto, muy alemanes. Sí, no eran hombres de carácter pendenciero, ni eran hombres que hubieran producido reyertas o motines, y como decíamos, eran unos grandes profesionales. Bueno, vamos a ver el vídeo 1 para ir calentando motores. Venga. En diciembre de 1872, la embarcación Mary Celeste fue encontrada navegando en alta mar cuando iba camino a Génova. Un grupo de navegantes canadienses vieron la embarcación andando en zigzag. El barco canadiense y su capitán David Morehouse decidieron acercarse para poder auxiliar a los tripulantes. Sin embargo, al entrar notaron que no había nadie. Además, la escotilla estaba sellada y las pertenencias de todos los tripulantes permanecían intactas en sus camarotes. Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. El Mary Celeste fue una embarcación comerciante construida en Perthboro, Nueva Escocia, en 1861. El barco estuvo destinado a transportar alcohol desde Estados Unidos hacia Europa, comandado por el capitán Benjamin Briggs. El último registro que se halló del diario del capitán en tierra fue del 3 de noviembre de 1872. Previo a su partida, el comandante le escribió una carta a su madre, en la que le comentó que ese martes partirían hacia Génova, y le aseguró lo siguiente: nuestro barco está en un hermoso estado y espero que tengamos un buen paisaje. Nos habíamos quedado, José Antonio, que el María Celeste, este buque fantasma, en principio, cuando sale de Nueva York con destino a Génova, va capitaneado por un hombre de bien y una tripulación de bien, o sea, por gente de fuste, y que se descarta así a priori una mala hazaña por parte de ellos, algo ilegal, decía yo antes. Eso se descarta. Sí, pero hay un apunte muy importante que efectivamente avala de alguna manera esto que estamos comentando, porque el capitán Benjamin se llevó en esa singladura a su mujer y a su hija pequeña, que era Sofía Matilda, que apenas tenía 2 años. Por lo tanto, lógicamente tendríamos que descartar. Exactamente. ¿No? Total, a bordo eran 10 personas, como habíamos dicho. Lógicamente, bueno, para un buque de esas características, yo creo que era un poquito poco, pero bueno. Benjamín escribió antes de partir a su madre, diciéndola que ya salían a la mar
y que el barco se encontraba en perfectas condiciones. Hasta ahí un poquito el inicio. O sea, en plan, mamá, estate tranquila, todo bien, ¿no? Efectivamente. Entonces, retomamos ahora de la primera parte y decimos que una vez avistado el bergantín, Sí. el capitán O sea, Morehouse, volvemos un al poco barco, ahora ya al barco conexionamos, que por primera vez ve al buque encuentra el fantasma. bergantín, ¿vale? El capitán Morehouse, como habíamos dicho que efectivamente conocía ese barco y conocía a su capitán, ¿qué hace? Despacha un bote con su primer oficial, Oliver Deveau, y su segundo, John Greed. ¿Para qué? Con el objeto de que se acercaran a la embarcación para comprobar si efectivamente había algo raro o algo extraño o qué narices pasaba en ese barco al navegar de una forma tan extraña. Vale, para ver si necesitaban ayuda en principio. Efectivamente. Cuando ambos oficiales llegan al barco, al Mary Celeste, ya empiezan a ver cosas raras. Y entre ellas que las velas no estaban dispuestas de forma normal para el viento que recibía el buque. Es decir, estarán incorrectamente instaladas. Pero una vez puesto ya el pie en la cubierta, comprobaron que efectivamente aquel bergantín no tenía ningún tripulante a bordo. Ni uno. 0 personas. Claro, normal que fuese errante, ¿no lo estaba timoneando nadie? Nadie. Estaba, como hemos dicho antes, errante. ¿Y qué había pasado con la tripulación? Eso iremos posteriormente. Vale. Ambos marineros... Yo no puedo evitar preguntar, José Antonio. Tú llevas tu ritmo, lo vamos pero yo... aclarando poquito a poco. Ambos marineros, lógicamente, y como por orden de su capitán, recorren el barco de proa a popa, descubriendo el cuaderno de bitácora del capitán Briggs, que tenía una última anotación. Es decir, sabemos, o sobre todo en el mundo marinero, que el cuaderno de bitácora en estos barcos tienen que ir anotando día a día sus recorridos, sus singlaruras que hacen. Bueno, pues este cuaderno tenía solamente anotado el día 25 de noviembre y no ponía más. Y esto era 9 días atrás de haber sido encontrado. En las notas de este día se detallaba que el buque se encontraba a la vista de la isla de Santa María en las Azores. Es decir, antes hemos dicho que estaba a 400 millas y aquí dice que estaba a la vista. Por lo tanto, suponemos que hay una coincidencia. Lo que no sabemos es si la tripulación intentó o no salir del barco. ¿Y por qué? Porque se descubrió también que faltaba el barco, el bote principal de salvavidas y una yola que llevaban siempre estos barcos encima de la cabina en caso de socorro. ¿Qué dudas? Pues lógicamente las dudas de aquello, un montón. Todas. Todas. ¿Los barriles de aguardiente estaban? Los barriles de aguardiente se encontraban en la bodega del barco. Bueno, pero ¿qué ocurrió? Algo pasó que hizo desaparecer a estas 10 personas del barco. Una niña de 2 años, ¿eh? Una niña de 2 años. Vamos con el vídeo 2. Como estaba previsto, el 7 de noviembre, el navío partió del puerto de Nueva York con rumbo a Genova, con Briggs, su esposa Sara y su hija Sofía, y 7 marineros en su tripulación. Según la leyenda que también se relata en el libro Historia secreta de los océanos, el barco atravesó terribles condiciones climáticas, tormentas poderosas, fuertes vientos y mares revueltos durante 2 semanas. Tras 15 días de constantes azotes, se logró rescatar una página más del diario de Briggs, que data del 25 de noviembre. En su texto, el capitán mencionó que el barco no presentaba ningún daño hasta ese momento. Luego de esa fecha, nada se supo del navío ni de la tripulación. Hay varias similitudes con otras leyendas y relatos de naufragios de los mares, según reconstituyen varios marineros. Un 5 de diciembre, un barco de Canadá llamado Dei Gracia, Gracia de Dios, se encontraba en una isla cerca de Nueva Jersey, esperando un cargamento de petróleo, también con destino a Génova. Al igual que el Mary Celeste, seguiría el trayecto vía Gibraltar. A mitad del camino, entre los Azores y la costa de Portugal,
divisaron a lo lejos un barco fantasma. Llegan al buque, José Antonio, al María Celeste, lo recorren de adelante a atrás, de un costado al otro, no hay nadie, no hay tripulación, falta uno de los botes Y la yola. Y no saben más. ¿Qué hacen? ¿Vuelven? Ellos No, vuelven ellos continúan haciendo esta comprobación por todo el barco, lógicamente, y a pesar, que, como decíamos, de que efectivamente toda la tripulación había desaparecido, ellos detectan que las pertenencias personales de la tripulación, y vamos a decir los pasajeros, en este caso la madre y la hija, y los víveres y el cargamento de alcohol estaba todo intacto, o sea, no se había tocado absolutamente nada, ahí estaba. Y tampoco había signos de ningún naufragio ni daños graves que pudiera tener el barco, pese a que en esas travesías, lógicamente, siempre producían tormentas y tormentas, diríamos, muy bestiales que podrían haber afectado. O sea, esto no le había afectado al barco. Como habíamos dicho, el capitán Benjamin Briggs, del María Celeste, nació el 24 de abril de 1835 y era un marino muy, muy experimentado, con muchísima fama. Y él era el que estaba a cargo de ese barco en ese momento. Pero, y aquí es donde entraríamos un poco ya en lo escalofriante de esta historia de María Celeste. ¿Por qué digo esto? Bueno, este bergantín se llamaba originalmente Amazon. No le das tiendas, no sé cómo la gente, ¿no? Amazon. En 1868 este buque fue adquirido y ya rebautizado con el nuevo nombre del María Celeste. Pero que este barco era muy, muy, muy conocido por todos los demás marineros de la tierra como un barco maldito. Ah, vale. ¿Pero por qué? Bueno, pues era maldito porque en una de sus travesías iniciales fallece su capitán. Posteriormente choca contra otro barco en el que causa pues grandísimos, algún muerto y unos daños muy importantes. Conclusión, su naviera principal lo vende y se lo vende precisamente a un señor llamado James Winchester y precisamente a Benjamin Exponent Briggs, que es el capitán que arregla el barco. El capitán era armador también, en capitán este caso, y armador, ¿no? Pues, y son los que restablecen y restauran todo ese barco y lo ponen, diríamos, a un nivel modernizado para aquella época, pero ya con el nombre del María Celeste. Ahora cobra más sentido esa carta que el capitán Benjamín le escribe a su madre, ¿no? El barco está perfectamente, claro. Si ya era un barco conocido como maldito, pues ya empezamos mal. Y lo hemos recauchutado, pues claro. Sí, normal. Efectivamente. Bueno, el capitán Briggs, el 20 de octubre de 1872, llega al muelle 50 de Axe River de Nueva York y preparándose para supervisar la carga de alcohol de este barco, esos 1.701 barriles de alcohol, decíamos que era etanol, y que llevaba unos aditivos especiales que lo hacen venenoso, de mal sabor, maloliente y nauseabundo. ¿Por qué? Digamos, porque unos barriles con alcohol se les echa estos productos. Muy sencillamente, para que la tripulación no se los beba. Así de sencillo, claro, pero bueno, para ver 1.700 barriles, 1.700 no. Hay que beber mucho, ¿eh? Y, como decíamos antes, su mujer y su bebé, Sophie, también suben en el barco y es cuando ya Benjamín envía esa carta que estábamos comentando a su madre. El María Celeste ya se prepara para zarpar y mientras el bergantín, el Gracia de Dios, se encontraba atracado en un muelle en Hanover, cerca de Nueva Jersey. El Dei Gracia de Dios, como decíamos, zarpó exactamente el 15 de noviembre, es decir, 8 días más tarde que el María Celeste. Y como las rutas pasaba como con los aviones, seguían todos la misma estela por si acaso hubiera alguna situación un poco extraña. Vamos con el vídeo 3. El capitán de la embarcación David Morehouse y su primer oficial Oliver DeBow confirmaron que se trataba del Mary Celeste, pero notaron que iba vacío. El extraño avistamiento despertó su preocupación
y decidieron acercarse a abordar el barco para ofrecer su ayuda. Pero al llegar, se encontraron con un escenario desolador. Las velas estaban en malas condiciones, parcialmente colocadas y algunas faltaban. Además, vieron que la escotilla principal estaba asegurada, pero las de la proa y popa estaban abiertas con sus tapas arrojadas lejos de ellas. Al continuar la inspección, se dieron cuenta de que los tripulantes no estaban. Sus pertenencias aún yacían en los camarotes. Al recorrer la embarcación, descubrieron que el único barco salvavidas tampoco estaba. Al descender a la bodega, se encontraron con casi 1 metro de agua, una cantidad significativa, pero nada alarmante en un barco del tamaño del Mary Celeste. Sin embargo, aún permanecían dentro de la embarcación los 1.700 barriles de alcohol intactos y una impresionante cantidad de suministros para más de 6 meses. 8 días de diferencia entre que zarpa un buque y zarpa el otro, y en principio el mismo recorrido casi hasta el destino, ¿no? Efectivamente. Como decimos, 8 o 9 días después, el Dios gracias encuentra a este barco. Y solamente llevaba, como decíamos antes, 3 velas desplegadas y no se acercaba a las Azores, al contrario, se alejaba de las Azores. Por lo tanto, ahí es donde ya empiezan las sospechas, y como decíamos antes, el primero y segundo oficial de desgracia son enviados por el capitán Marrous a detectar qué es lo que había en el barco. Habíamos dicho antes que habían hecho una comprobación, pero siendo un poquito más exhaustivos, cuando encuentran la brújula del barco, esta se movió, es decir, que algo había pasado y se rompió. O sea, la cubierta de cristal que llevan las brújulas se rompió, no se sabe por qué, pero... Y en la bodega había aproximadamente 1,1 metro de agua, y los utensilios, los aparejos para sacar ese agua de la bodega se encontraban justamente en la cubierta. Como decíamos, también encontraron el diario de a bordo del barco, que estaba en el camarote de Benjamín, y, como decíamos antes, en su última anotación también hablaba del día 25 de diciembre, es decir, perdón, de noviembre, 9 días antes. Había grabado su posición, pero se supone que era incorrecta, puesto que había un error en la bitácora que daba o podría dar este error. Los interiores, como decíamos, de los camarotes, había papeles tirados, había ropa tirada, no en un orden, diríamos, muy correcto, pero estaba. Se supone que durante la travesía, el barco en el Atlántico sufrió, como habíamos dicho antes, un montón de tormentas, y que lógicamente es posible que esto se hubiera producido. Sí, pero tampoco había signos de naufragio. No había signos de... Y como decían los expertos cuando en las investigaciones, 1,1 metros de agua dentro de una bodega, lógicamente para un barco de ese tipo, pues no es principal. Había algunos, diríamos, estudiosos, entre comillas, que decían que podía haber sido que hubiera explotado el alcohol, ya sabes, que suelta esos vapores, y que podría haber explotado, pero eso lógicamente tiene que estar descartado, porque a la hora de hacer la comprobación de la bodega estaba intacta, es decir, estaban los barriles estaban bien, y de haber explotado pues hubiera reventado todo, y es más, el barco sí que se hubiera ido al fondo del mar. El equipo de cocina estaba bien guardado, o sea, no había signo de nada, no había comida preparada, ni estaba tampoco en preparación, pero había provisiones de sobra para estar aproximadamente unos 6 meses en la mar. Y tampoco había signos de violencia ni incendio, lo que decíamos antes. Si hubiera habido una explosión, no hubiera destruido el barco. Pues no había nada de esto. Vamos al cuarto vídeo. Con el correr de los años, se emprendieron diversas investigaciones que derivaron en extrañas teorías, pero jamás se hallaron pruebas concretas. Incluso se impulsó un estudio con tecnología moderna y algunos documentos hallados en otros navíos, pero tampoco lograron develar la verdad sobre el misterio del Mary Celeste. La hipótesis que se plantearon fueron desde un motín de la tripulación hasta criaturas sobrenaturales.
pasando por catástrofes climáticas y asaltos de piratas. El 23 de diciembre de 1872 comenzaron las primeras indagaciones a cargo de John Austin. Su estudio detalló que la nave no tenía daños por mal tiempo ni había estado involucrada en una colisión. Según una teoría, la tripulación se habría rebelado contra Briggs en un motín, aunque nunca se hallaron señales de violencia que sostuvieran este relato. Otra de las hipótesis más famosas narraba el encuentro del Mary Celeste con un maremoto que podría haber causado una fuerte turbulencia en la superficie que dañó la carga, liberando vapores tóxicos. El temor de una posible explosión podría haber llevado a Briggs a abandonar la nave, lo que explicaría por qué estaban las escotillas abiertas. Esta teoría fue avalada por el periódico New York World en 1886. ¿Y qué se supone que pasó, José Antonio? ¿O qué opciones barajamos? Misterio. Decíamos otras investigaciones de... No, me río porque tienes razón, claro, si supiésemos lo que ha pasado, esto no es un misterio. No estaríamos hablando de ello. Tras las investigaciones, como hemos dicho, del primero y segundo oficial de Dios Gracias, al no encontrar nada, lo que sí le sorprendió, y quizás fue el hallazgo más inusual en una situación de estas, es que nada estaba fuera de su lugar. El barco, como decíamos, era navegable y contenía el cuaderno de bitácora, la comida, el agua, el alcohol, la ropa, los juguetes de Sofía y una huella de la niña en su cama. Podemos imaginar lo que hubiera pasado, ¿no? Pues hubiera hecho pipí o hubiera hecho otras cosas que estaban ahí. Y todo ello se detectaba que no había habido ningún signo de angustia. Bueno, Marhouse decide dividir su tripulación y mandar la mitad de sus hombres al María Celeste. Los pobres, lo echarían a suertes, porque claro, si tiene fama de ser un buque maldito... Lógicamente irían con miedo. Pero claro. ¿Por qué ocurre esto? Porque sabes que las leyes de la mar establecen que cuando alguien encuentra una embarcación, tiene derechos sobre esa embarcación, pero claro, siempre que la entregue en puerto. Si no, no vale decir, no, se me la ha encontrado y se ha hundido. No, o sea, tiene que ser entregada. Y ambos barcos, como tenían que ir muy despacio, porque se iba ayudándole el Dios Gracias a María Celeste, llegaron el día 12 de diciembre de 1872. Y ahora vamos, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó, José Antonio? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba esta tripulación? Bueno, ¿O por qué abandonaron el barco? Como decíamos, a lo largo de todos estos años han ido sopesándose que pudo ser un motín, pero por las causas que decíamos antes, iniciales, eso se daba por descartado. También se decía que podía haber sido un ataque de piratas, porque en aquellos tiempos, en aquella zona sí que había piratas. Ya, pero no se llevaron el botín. No se llevaron nada. Y por eso también... Aunque sea te llevas la comida, si no te puedes llevar el alcohol. No, pero también por eso se descarta. Y luego también se hablaba de un pulpo gigante que rodea, bueno, ya sabes, es un poco kraken, ¿no? Sí, un poco fantasía, que se lleva a la tripulación. Pero también los científicos proponen que puede ser la explosión que habíamos dicho, pero también ha sido descartada como consecuencia de que esa explosión, lógicamente, hubiera reventado el barco. Entonces... O sea, es un misterio redondo. Lo que ocurrió realmente no se sabe. Lo que sí es cierto, que 10 personas desaparecieron. Que podrían haber, al estar desaparecido el barco y la yola, podrían haber llegado a las Azores. También está descartado porque se hicieron investigaciones y allí no apareció absolutamente nadie. Así que, con el agua subiendo en el barco, el tiempo intenso que había, el no ver tierra cuando se esperaba verla, tal vez, lo que hacíamos, el capitán pidió a la tripulación que abandonara el barco, pero claro, si abandona el barco y luego no aparecen, es una cosa rarísima. Pero quizás casi con seguridad, nunca sabremos qué es lo que pasó realmente en ese barco. Sin duda,
sigue siendo un misterio, un gran misterio, como decíamos al principio. Está calificado como el más famoso misterio de un barco fantasma. Es un misterio que perdurará en el tiempo, que yo pienso y entiendo que pasará de generación en generación si no desaparecemos, lógicamente, y irá muy posiblemente más allá de nuestro entendimiento. Sí, porque además también hay una cosa muy significativa, que es el cuaderno de bitácora y el último día que escribe el capitán, ¿no? Entonces, claro, quiero decir que si hubiesen tomado una decisión de abandonar el barco por el motivo que fuese, lo hubiese recogido en el cuaderno de bitácora. Como era obligación, lógicamente. Entonces, bueno, pues supuestamente, ¿qué pasó? Solo Dios lo sabe. José Antonio, muchísimas gracias, como siempre, por traernos en este caso una historia bueno, pues de barcos fantasmas o de buque fantasma. Gracias. No, pues gracias a vosotros, Inés, como siempre, de poder divulgar estas situaciones, que la gente tenga datos para investigar, para comprobar, porque yo creo que no es que a mí, lógicamente, me gusta y por lo tanto hago la investigación, pero hay mucha gente sí te gustan. Que puedo... Que sí te gustan. Sí, por eso digo, que no es que solamente a mí me guste, sino que me encanta hacer este tipo de comprobaciones, porque de alguna manera cultivas también tu saber y tu cerebro. Claro. Y, como siempre decimos, pues queridos amigos, a estudiar, a investigar y atrevanse a saber, porque el saber nos hará libres. Buenas noches y hasta el próximo día. Buenas noches a José Antonio, a ustedes todavía buenas noches no, que nos queda un poquito. Hasta ahora.